pues si lo puedes leer todo y después vamos línea a línea. Es el 5, ¿verdad? Sí. ¿Quieres el micrófono? No, está bien, no te preocupes, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros y canteras para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ar, Elisuá, Nefer, Afía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebranto Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamo el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, y hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Estaba pensando si les doy la información primero o vamos línea por línea. El que a veces está con las palabras tan buenas que a veces más quieres ahí. Okay. Va a irme línea por línea y después y a veces sí lo cálculo para después lo junto todo. Okay. So, ¿puedes quitar aquí?
Así te puedo decir. Bueno, yo sí. Okay, so la primera dice, todos los tribus de Israel vinieron con David a Hebrón y dijeron, somos tu propia carne y sangre. Lo estoy haciendo de inglés a español, que todo. Ustedes sí pueden ir una por una. So, lo primero es, Hebrón era era el lugar donde primero se hizo el altar. Era donde Abraham hizo el altar. Y lo más importante en la primera línea es todos. Todos estaban unidos. So, es muy importante que sepan, en este momento, todos estaban unidos, porque ese es el primer momento donde todos estaban unidos. Dice, en el segundo versículo, dice, en el pasado, cuando Saulo era rey sobre nosotros, tú eras el único que, ¿Qué sacabas? y el Señor que estaba contigo y que tú ibas a ser su ruler. Es importante saber que dice, porque ellos entendieron que dijeron, tú vas a ser el pastor de la gente de Israel y tú vas a ser su ruler, Príncipe. el que manda. Sí, como el rey. El rey del pueblo de Israel. Ahí fue cuando David hizo un covenant con Dios y todos los elders de Israel y lo ungieron como rey de Israel. So, yo había puesto que es cuando que es un covenant, que no sé si hay cosas que a veces uno lo lee y dice, oh, covenant, pero no sé si han mirado lo que quiere decir un covenant. So, un covenant es una relación establecida con Dios, que es binding, que es lo que quiere decir que ellos están like. Okay. No es like nomás like lo están diciendo, es que es algo serio que Dios está reconociendo y Él está acuerdo a todo el contrato. No es like tú dices algo y después, pues se me va a olvidar. No, ahí en ese momento ellos entendían lo importante que era cuando hacen el covenant y cuando todos están de acuerdo de los commitments. Mandamientos. No, Mandamientos. commitment. Pacto, como los pactos, compromisos. Compromisos. So David tenía 30 años cuando él fue rey y él reinó por 40 años. En Hebrón él reinó por 7 años y 6 meses y en Jerusalén por 33 años. Aquí otra vez es importante decir, pues en Jerusalem he reigned all Israel, so todo Israel. David conquers. So en el 6 dice los reyes y los hombres marcharon a Jerusalén a atacar los Jebusites que vivían ahí. Los Jebusites le decían a David, tú no vas a poder entrar. Hasta los ciegos y los pobres te pueden echar. So ellos pensaron, David no puede entrar. Pero David entró. So, esto es lo que hace el enemigo. El enemigo te dice, tú no vas a poder hacer. Tú no vas a poder hacer eso. Y
Dios está diciendo que sí puede. Los Jebusites, quiere decir, los Jebusites, es muy importante que sepan, los Jebusites es una tribu que desde Joshua, ellos trataron de pelear. Joshua lo peleó, pero nunca los pudieron sacar. Los Jebusites es un símbolo, es ejemplo de algo que está en tu vida, que no debe de estar en tu vida. Pero está como una trenza en tu vida, están enredados en tu vida, que tú has like, no me molesta tanto, pero es algo que no tiene que estar ahí. Y los Jebusites estaban en el stronghold, que es el lugar donde Dios dijo que él dijo que ese es donde él va a estar, en Jerusalén. Cuando tú pones si te pones a pensar bien, like, los Jebusites de ese tiempo, ¿y qué hace el enemigo? Te dice que no vas a poder, ¿ok? Pero, ¿qué quiere decir? Dijeron que ni el ciego quiere decir el que no vas a poder, el que no ve la verdad. Y que una persona que no puede caminar bien, quiere decir una persona que no puede caminar directo, no puede moverse adelante. Él quiere decir que tú no vas a poder entrar. Y se estaba riendo. A stronghold, ¿cómo se dice stronghold? Yes. Okay. Es un lugar que los Jebusites han tenido por generaciones. Y ellos estaban con los Benjamites. So it's like, se puede ver la conexión de los Benjamites y los Jebusites. So, los Benjamites son parte del tribu, pero los Jebusites no son parte del tribu. Y lo que está diciendo Dios es que ellos estaban neutral, ¿ok? Con Dios, tú no puedes ser neutral. Si tú eres neutral, tú eres lukewarm, estás calentita. Y Dios no quiere a alguien que esté neutral. Tú tienes que estar caliente. So, si tú estás con algo adentro de que tú estás lo que no es muy importante, o no te está molestando, y sigues. Y él está mostrando eso, lo que no está dejando que yo tome mi lugar, es lo que Dios está. Eso, lo que tú estás, que está cerrado en tu vida, no está dejando que yo tome mi lugar. Y Dios quiere tomar ese lugar. So, lo que resiste a Dios es lo que más usa Dios. So, cuando David les dice cómo él va a entrar, lo que David está diciendo es la única forma que tú vas a entrar a ese lugar, que es el cielo, es heaven, right? Es si tú ves la verdad y caminas recto. Pero si tú no ves la verdad y tú no caminas recto, tú no vas a entrar al palacio. So, David está diciendo que cualquier persona que va a conquistar a los Jebusites va a tener que necesitar a Dios. El Jebusite es de stronghold, es donde es esto. Okay. Es la fortaleza. Sí, pero lo que es la fortaleza, pero ellos están protegiendo lo que ya está duro adentro. Esto es la protección. Son la pared de todo lo que tú dices. Ok, ejemplo. Yo crecí
por un papá que no era, que me abusó, que no era una pura, era alcohólico, era adicto, era todas las cosas, ¿ok? So yo desde chiquita yo pensaba, yo no necesito a nadie, yo siempre me tengo que cuidar yo mismo, yo tengo que ser independiente, no puedo confiar en nadie, no puedo depender en nadie, nadie, todos me van a mentir, yo tengo que ser toda una mujer guerrera, yo tengo que ser dura y no necesito a nadie, ¿ok? Es la mentira. So lo que hace, esa es la mentira está aquí en medio. Y esto, todo, es cada ladrillo es algo que tú dijiste sí. Y yo no puedo confiar en nadie. Eso hace uno. Y lo vas. Así es como se formó cada ladrillo. Así es como se formó toda la pared que está protegiendo la mentira. So, cada ladrillo, cada vez, y los ladrillos, ¿cómo se quitan? Se van a quitar con la palabra. Y Dios quiere quitar eso para que Él quiere tomar el lugar que es de Él. Y ahorita en el so, el enemigo, como Él está protegiendo la mentira, Él va a hacer todo. So, van a haber personas que van a hacer cosas. Like, a mí me pasó muchas personas que me rechazaron, me confirman, yo no puedo confiar en nadie. Mucha gente que me mintió, otra vez otro ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo, hasta que me puse bien dura. Y ya llegué al punto que yo no sentía ya nada, literalmente yo no sentía nada. Pero yo pensaba que yo me estaba protegiendo. So, eso de stronghold, es es muy importante que el stronghold, el punto es que el castillo es el stronghold. So, donde estaban los Jebusites, estaban aquí. Este está aquí diciendo, tú no puedes entrar hasta los ciegos. ¿Cómo dicen los cojos? No te pueden. Ajá. Ahí está. Así es lo que hace el enemigo. Te hace punk y te miente y te miente. Después te repiete y después llega un punto que está tu cabeza hasta que se va a explotar. Está pero pasa eso porque cada vez que viene un pensamiento, tú no lo estás batallando con la palabra. Y como tú no lo estás batallando con la palabra, no hacer eso es como que tú le estás poniendo cemento aquí. Cada vez que tú lo haces, le estás poniendo cemento. Y le estás ayudando a que se ponga más fuerte. La fortaleza. Que tú piensas, que el mundo hace que tú pienses que él te está protegiendo. Y fíjate que es así. El diablo está así de grande, pero está bien chiquito. Okay. Okay. Y eso en Mateo 21:14, Jesús dice, the blind and lame, que él quiere, Mateo 21:14. Dice que él quería que los ciegos y los que no están que vinieran. ¿Ves cómo es lo opuesto? Lo que hace el enemigo y lo que dice Dios. Dios está no, si estás así, ven, yo te sano, yo lo puedo hacer. So, David no estaba ciego ni cojo, y él podía ver porque Dios es el que lo guió. Él supo cómo entrar a la fortaleza, no porque él sabía dónde entrar, era porque Dios le dijo cómo entrar, porque solamente Dios sabe el lugar secreto donde tú puedes entrar para que se rompa la fortaleza.
algo que se ve imposible, que visualmente se ve imposible, que otros no pueden ver, pero cuando tienes los ojos de Dios, sí puedes ver. So, David, él podía ver porque los ojos de Dios lo dejaron ver el paso secreto. David estaba tan conectado a Dios que él tenía sabiduría que otras personas no tenían. Entonces toda la gente no podía. So, los jefes pensaban, porque tienen la fortaleza dura, ellos se dejaban guiar por lo que uno podía ver. Pero Dios está like, tú piensas que puedes, que no puedes entrar, pero si Dios te dice cómo entrar, hay puertas secretas donde puedes entrar, que la verdad esta estaba bien dura, y me tocó dejarla abierta porque no la podía. Y así es, parece, piensa la gente, no lo puedes abrir, pero Dios abre el camino que se ve imposible, que yo no sé cómo lo va a hacer, yo no sé cómo lo va a quitar, pero Dios te muestra, y así es como Dios le mostró a David cómo podía entrar a la fortaleza. Isabel, ¿puedo decir algo? Sí. Dando un poquito para atrás, que cuando dice en esta parte que dice, y aún antes de ahora Saúl reinaba, en el versículo 2, que eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, ellos reconocían que David tenía esa habilidad de dirigir al pueblo, Yes. y que Dios lo estaba respaldando. Sí. Entonces, como dices, los jebuseos en cuanto a la fortaleza son como esas áreas de nuestra vida que se convierten en fortaleza, Yes. ¿verdad? Y que nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiarlas, porque dice que David después triunfó sobre esa fortaleza, o sea, él derribó esa fortaleza. Ellos entendían y decían, wow, por eso es que todos se reunieron y ellos aprobaron de que David, porque Jehová primero lo había dicho, lo había ungido, y ellos entendían que Jehová era que lo había puesto ahí. Y segundo, que ellos sabían que él tenía la habilidad para guerrear, no era cualquier guerrero. O sea, nosotros tenemos la habilidad de pararnos y guerrear esas fortalezas que están dentro de nosotros para que Dios tome el control y podamos triunfar en esas áreas, porque son cosas que no se ven a simple vista, pero el Espíritu las revela. Es todo eso, yo lo puse, pero tú no que me sale. Te traduje. Sí. Si vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, los deseos estaban en la carne. Yes. Amén. Yes. Yes. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, porque eso es lo que ellos tenían, argumentos, argumentando, Yes. Exactly. y toda altivez, porque estaban altivos también, creyéndose más, que se levanta contra el conocimiento de Dios, que era el que tenía David, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, no importaba la altivez, no importaba lo del argumento, no importaba lo que ellos dijeran, la fortaleza que ellos sentían, porque ellos estaban en lo carnal, no se podía levantar todo eso en contra del conocimiento de Dios, que era lo que tenía David, por lo que iba a pelear David. Por eso David pudo enfrentarse a él. Yes. No, es que yo tengo esas unas de esas. Porque hay versículos que eran para conectar también y era más que a mí se me hace así, inglés, español y cambiarlo a Estamos traduciendo. Y más con el dedo.
No, es que me ayuda a mí a aprender y enseñar para que vean cómo es. Okay. Now in here, okay, so now in here, King, lean el 11. ¿No? ¿No lees? Yes. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y 2. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. So, cuando, a mí se me hizo bien interesante cuando Dios dice que ahí David supo que Dios lo estableció. Y yo entendí como que en ese momento tuve como que él estaba marchando, haciendo todo lo que tenía que hacer, y como llegaba a un punto como que llegué y en ese punto era cuando él supo, y yo entendí como que él supo que de veras, wow, Dios me estableció. So, cuando Dios, God will deliver you, protect you. So, Dios te va a liberar, te va a proteger, y tú vas a saber que Él es Dios y Él te va a establecer. Había otra traslación que decía, David en ese momento tuvo el entendimiento de Dios, que lo que hizo Dios, y que le dio el reino de Israel, y que lo bendició por la gente. En ese momento era cuando él supo de ver. Tú sabes, no sé si has estado en esa situación donde estás en la vida y pasan cosas buenas y después te capturas y digo, wow, Dios hizo eso. Pues sigues y no, y como que ya capturas. Y en ese momento yo entendí como que David estaba, ya, Dios, esto pasó de veras. Sí. Sí. Porque él tenía la palabra ya desde pequeño, Right. porque él fue judío, ¿verdad? Sí. Él tenía ya la palabra, pero aún así él como que continuaba su vida, Yes. no fue que si lo que Dios quiere que pase va a pasar, pero no lo había realizado como tú dices, ahora, en este momento, cuando ya él es juramentado como rey sobre todo Israel, y que viene este otro rey y lo reconoce, entonces él dice, mira, pasó. Porque dice, sí, oh Dios, tú lo hiciste, Dios, tú sabes. Pero también debemos de entender que no fue fácil para David, porque él vivió una vida errante, porque aquel lo seguía y que si allá tenía que esconderse, o sea, que todo fue como una vida tan agitada, como que no le dio tiempo a él a recapacitar, a decir, ok, tú sabes, me voy a preparar porque esto es lo que viene para mí, sino que él siguió su vida normal. Es cuando el Señor nos da una palabra. De hecho, siguió su vida, pero él fue obediente a Dios siempre. Él siempre consultaba a Dios para todas las cosas. O sea, que son dos cosas muy diferentes. Que tú sigas la vida como tú creas, con los entendimientos, a que tú vivas una vida con esa palabra que ya Dios te dio, que tú vivas la vida alabando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. Entonces, esa palabra llegará el momento en que cuando ya estás listo, Dios va a permitir que se cumpla. Eso fue lo que pasó en él. Sí. Y no solo que él como que le cayó el 20 de que Dios sí lo había llamado, sino también que él reconoció que fue por amor de su pueblo. O sea, no era para beneficio propio, sino que era para el pueblo. Cuando Dios nos entrega, ahí que ahí reconoció. sí, cuando Dios nos entrega algo en nuestras manos, tenemos que entender que es para bendecir el pueblo, que no es de nosotros, que es de Dios, ¿verdad? Y que aparte de que nos bendice, que más bien también es para bendecir al pueblo. Yes. Otra cosa que cuando, que vamos a poner que Dios te da la palabra y tú, como Dios te dio la palabra, tú vas a hacer todo lo posible para que en ti, para que se cumpla, pero no en el tiempo de Dios, sino en el tuyo. ¿Qué va a pasar?
cuando eso sucede, Dios te va a reconocer. Entonces nadie te va a reconocer. Pero en el caso, cuando tú lo haces, cuando sucede en el tiempo de Dios, las demás personas van a reconocer que fue Dios. Sí. Por eso Irán pudo reconocer que el verdadero rey de Israel en ese momento era David. Sí. Amén. Por eso lo pudo reconocer porque fue en el tiempo de Dios que se lo cumplió. Ya porque él nunca apuró, Exacto. él nunca apuró y sí, Nada, sí, él sí, siguió- sigo caminando y si puedes ver, Dios me mostró que la vida de David es un ejemplo para nosotros ver cómo es, él tenía dos caminos que podía escoger. Hubiera podido escoger que cada vez que alguien le decía algo, él sí se fuera con eso. Él tuvo muchas oportunidades que pudiera dañar la situación. Por ejemplo, cuando él se enojó y ella quería matar a toda la gente, pero la señora sabia vino y le dijo, no lo hagan. Y no fue y mató a toda la gente. Pero después venía otras personas. Había tantas personas que venían a decir, oh, maté a Saúl, y como que pensaban, pues si hago esto, él va a querer. Pero nadie le preguntaba qué es lo que David quiere. Todos estaban haciendo cosas que David nunca quería nada de esas cosas. Pero eso fueron oportunidades para que él se desviara de lo que Dios quiere para él. So él escogió mantener sus ojos directos a Dios, y es por eso él pudo llegar directo aquí. So hay dos caminos que tú puedes seguir, pero él nunca se viró. Y cada vez que venía un tiempo duro para él, que decía, estaba viendo, él qué hacía, se metía a la fortaleza. Y cuando él se metía a la fortaleza, él se ponía a poner su tiempo con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que yo personalmente, cuando estoy en una batalla, porque a veces hay unas batallas que son, tú sientes que te vas a morir. Y en ese momento yo me meto directamente en ayuno. A mí no me saben, yo casi no hablo con nadie. Yo estoy en ayuno y es lo que yo hago. Cuando yo estoy leyendo, es lo que él hace. Él se refugia y se va con Dios para ver qué es lo que Dios quiere que él haga, en vez de nomás moverse, porque es bien fácil hacer. Yo lo hice y pagué el precio por hacer esas cosas. Y yo pienso también que él se va y se refugia en Dios, sea como sea que le esté sintiendo, porque él sabe que puede ir donde Dios y Dios no lo va a juzgar, porque si me pongo a pensar cómo se sintieron ese poco de años, y muchas veces yo como que, aunque tenía la palabra, pues se frustraba porque la persecución y todo lo que me pasaba, pero sí es cierto, siempre era de Dios. Y siento que era bien cuando uno va, y yo siento que Dios sabe cómo está uno, pero Él quiere que uno le diga cómo uno está, que uno sea como real. Y yo fue que él decía cómo se sentía en los árboles, le decía Dios cómo se sentía, y yo digo, wow, a veces uno va a buscar en los lugares equivocados, sabía. Y es la vida de David es todo un ejemplo que no podemos, para que nos muestra Dios. Sí vas a tener las batallas, pero él tenía la palabra, pero él nunca apuró la palabra. Y tenía muchas oportunidades para apurar la palabra, para poder decir, ok, vino esa oportunidad, alguien venía y decía, oh, matamos a la persona, o hacía esto, pero él nunca decía, ok, Él ya. fue paciente. Sí. Esperó. En el 13, también que es importante, lo que él hizo. David dice que él tomó muchos concubines y esposas, tuvo más hijos y hijas. Y esto es un ejemplo de la debilidad de David, que su debilidad eran mujeres. Y por su debilidad, eso fue el ejemplo que también le dio a Salomón. ¿Y que hizo Salomón? ¿Cuántas mujeres? Es muy importante saber qué es el ejemplo que tú le estás dando a tus hijos, porque tus hijos también
17 dice, the Philistines, ¿Qué quiere decir? ¿ah? Que también como él tuvo tantos hijos y luego todos los problemas que tuvo, porque todos esos hijos, y que puso la mujer con uno y con otra, y luego todos los hijos, pues tuvo muchos problemas. Ya, pero tal vez fue las cosas que lo llevaron a hacer cosas malas. Y los llevaron a hacer idolatría. Eso pasó de Sí, porque generación en todos generación. tenían como... De generación. Maldicieron su generación. Sobre 17 dice que cuando los filisteos escucharon que David fue ungido rey sobre Israel, ellos se fueron en más fuertes a pelear a David. Y los filisteos fueron a... Ay, pues lo pueden leer. 18. Ya 18 y 19. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregará en mis manos. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en mis manos. Sí. Ya, oye, ahí dice, ese es, entonces, the Lord answered him. ¿Esa es la parte? Leí el 19. Esta es la parte que dice que él respondió a David. Okay. Lo iba a ver en tu mano. Okay, sorry. Okay. So, cuando los filisteos se dieron cuenta que David se estaba poniendo más poderoso, ellos fueron a atacarlo inmediatamente. Y dice en full force, no sé cómo se dice en español, en full force, like, a A todo. propósito. No, fueron todos bien fuertes, Como fue, más fuerte, con más fuerza. pero con más fuerza, sí. Y lo estaban tratando de matar a todo precio. So David se fue, ¿qué hizo? David se fue a la fortaleza, donde era su lugar, donde él se forzaba, se strengthened, se hizo más fuerte, y su protección. Y esto era donde él se iba con Dios a pedirle dirección a Dios. Y en la fortaleza con Dios era donde él se puso fuerte. So en esta parte va, okay. Cuando Dios lo estableció, en ese momento va a pasar en la vida cuando Dios te sana, te establece, lo que era que quería pelearte va a querer venir en ese momento, like, a pelearte, porque ya está poniéndose más fuerte, déjame regresar más porque no quiere que tú llegues a donde Dios te va a llevar. So, en ese momento, si lo pones el enemigo siempre que Dios te establece, va a querer inmediatamente venir a pelearte, a quitarte lo que Dios ya estableció. So, cuando pasó eso, lo que hizo David es que se fue, como yo digo, yo me voy a ayuno, ese fue se fue en su tiempo secreto con Dios para ponerse fuerte. No se olvide que Dios es tu fortaleza. ¿Cómo se dice? Stronghold and fortress. ¿No son dos palabras como en inglés? ¿Cómo dices? Stronger. Pero no son dos palabras. No. Son más en inglés son dos palabras. Es fuerte. Porque la fortaleza es como la raíz. Es donde te hace fuerte. Fortaleza es Ajá. Okay, so en murallas. Muralla. Las Una muralla. murallas ajá. alrededor de una ciudad, de la ciudad de Jerusalén, que es Ya. entonces, esa muralla, esa era la fortaleza para ellos. Estás hablando de la fortaleza, estás hablando de la fortaleza física y estás hablando de la fortaleza espiritual. Sí, yo estoy más en lo Exacto. para que tengan la conexión. Okay, so en eso cuando ellos fueron a pelear, porque ellos fueron a pelear,
y se fueron con sus ídolos. Digo, ok, vamos a pelearlo y vamos a traer nuestros ídolos. Y en ese momento cuando se dieron cuenta que perdieron la batalla que hicieron, dejaron los ídolos ahí tirados en el piso. Like, en ese momento se dieron cuenta que no tenían nada de poder. Ellos pensaban que los ídolos iban a dar victoria, pero cuando ellos se dieron cuenta que no, pues los abandonaron. So, en Chronicles, en 1 Chronicles 14:12 dice que David los quemó. Y eso simboliza no compromiso. Nada que le da rival, que, no rival. Revival. Yeah, like, que quiera tomar el lugar de Dios, rival. Como reemplazarlo. Okay, sí, reemplazar. Se tiene que completamente mover de tu vida. So, tú no puedes tener nada que va a querer como que darle competencia a Dios en tu vida. So tienes que remover Contaminación. espiritual del lugar donde Dios te dio victoria. So tienes que cortar todo que te pueda fluir, que sea algo que esté como que amarrado, cualquier cosa, puede ser like, I don't know, un pin, algo, una argolla o algo, cualquier cosa, porque siempre quiere como que se quiere pegar. Por ese momento que Dios te sacó de ahí, tú tienes que Yo quiero contar algo sobre una vez yo le pedí mucho a Dios que me liberara. Todavía tenía una vida sexual muy desordenada y yo sentía que yo estaba muy ligada sexualmente. Y una vez yo oraba y le pedí a Dios que me libertara. Yo tuve un sueño en mi casa y yo vi mi casa y yo estaba como en una esquina y yo estaba como tirada en el suelo, gritándole a Dios, pero no era como cosas malas. O sea, yo estaba siendo como liberada en el sueño y yo vi dentro de mi casa muchos objetos. Él me mostró objetos específicos y esas cosas me las habían regalado personas. Y yo me acuerdo que tenía unas botas, o sea, yo vi todo en el sueño, él me mostró todo. Y había unas botas y yo las quería botar porque me gustaban. Y varias personas como que el Señor me hablaba y me decía, tienes que tirarlas. Porque no quería tirarlas a mi cara. Y el Señor, tienes que tirarlas. Hasta que yo tuve que ir y tirar todo. Y había algo que faltaba. Y Él me mostró como un ojo turco. Y tuve como un sueño y era un ojo turco. Y yo era loca buscando y yo no encontraba eso en la casa, por ningún lado. Y como dice Elizabeth, yo fui un día después, pasaron como una semana, 2 semanas, y yo estaba arreglando, yo tengo muchas frutas pastel, y en esas cositas había una mariposa, y en las alas de la mariposa estaban los ojos. En un brochecito, que yo hubiera pensado, yo pensé revolqué toda la casa, eran unas cositas súper chiquitas. Y tuve que tirar toda la basura, ni siquiera regalarlo, todo lo tiré a la basura. Porque sentía así, lo regalaba, le estaba pasando, eso era una persona. Y todo me tocó tirarlo, todo. Exacto. Cada vez que tú tienes algo que te recuerda del pasado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué era lo que los ángeles le dijeron a la esposa de Lot? No mirar para atrás. So, cada vez que tú tienes algo que te va a recordar el pasado, no tiene que ser algo material. Puede ser que hay una persona con la no debes tener una relación con otra persona, empezar con... Es que hay muchas formas que el enemigo se puede meter, pero si eso causa que tú mires para atrás, Dios está diciendo siempre, no mires para atrás. Ella lo que está hablando, yo le desayuné 2 cosas que Dios también me dijo que votara.
Y entonces la quería regalar a hacer efecto, pero no me dijo, no la regalo. Porque no puedes tener la conexión. Y el enemigo siempre va a buscar porque va a decir, ok, aquí puedo todavía con esto. Porque no es conectado totalmente. Y lo que dice él y de las relaciones, digamos, las personas, eso también, mucho, porque es mucho apego. Y yo he escuchado, no he estudiado mucho sobre eso, pero que las personas ¿cómo es esa palabra? Se aferran. No, es otra palabra, tiene específica. Se ligan, Es algo así como que se ligan, hay una transferencia, no sé qué. es una transferencia de demonio. Y entonces, a mí también me pasó mucho eso. Y yo cuando decidí casarme con David, yo tuve que, mucho antes hice eso, pero volver y mirar y si yo tenía, empezar a sacar. Yo cuando conocí a Elizabeth, yo trabajé mucho conmigo eso, bien rápido. Yo estaba en un mundo bien oscuro. Y de una, lo primero que hizo fue quitarme eso, lo mío. Fue una de las primeras cosas que yo ni sé cómo hice eso, fue hasta me di cuenta. Pero sí. Ya, no, porque eso es de los Jebusites, cuando es algo de tu vida diaria. No quiere decir que es una cosa grande. Es una cosa que se ha metido y tú como que no te están molestando tanto, so it's like, pero sabes que tienes que poner atención, qué es lo que es. Okay, so then, en los próximos versículos, 22 a 25. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a él frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las aguas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Mesec. Okay, so ahora trataron otra vez, pero ahora trataron en su propia fuerza a tratar de pelear a David, pero fallecieron, perdieron, porque David estaba respaldado de Dios y porque David buscó dirección a Dios y Dios le dio victoria. Lo que Dios hizo es que Dios siguió las instrucciones. Cuando tú sigues las instrucciones, Dios te va a dar tu victoria. Todo era muy importante que Dios le dio exactamente qué hacer. Y esas fueron las instrucciones. Y si tú te vas y miras, hay diferentes partes en la Biblia cuando da instrucciones. Él da las instrucciones porque exactamente lo tienes que hacer como te está diciendo. No importa que no se escuche, se escucha bien o escucha loco, pero Dios dice, sí. Y que a veces no las entendemos. Y- No sé, eso. y Las estrategias que si no te vas así llevándote, ok, no, ahí no. Entonces por acá. Y David peleó Sí, mucho, porque él peleó mucho pero en todas eran diferentes estrategias, Sí. o sea, no siempre era lo mismo. Entonces ahí vemos que Dios nos da estrategia a nosotros para pelear cuando vienen ataques del enemigo. Y más cuando Dios pone algo en nuestras manos, como pasó con David, que lo unió, pues, o el diablo lo quería, si no lo mataba, pues lo quería estancar, o si no, quitarle lo que Dios le había puesto. Pero no podía porque David era el ungido de Dios, Dios estaba con él, él era el que peleaba. Y vemos ahí cómo dice que sonaban las balsameras, ¿no era? Ajá, que yo digo, eran los ángeles de Dios, el ejército de Dios ahí avisándole a David, y le dice, ajá, y cómo le dice, te mueves, cuando escuches te mueves, o sea, anímate, o sea, cuando Dios nos da instrucción, pues tenemos que movernos y accionar. Sí, muévete porque Yeah. es Dios el que va a estar peleando. Sí, tenemos que accionar también. Ya. Yeah. Sí, no, así es. Es que también, como decía Cindy,
porque no todas las guerras las peleas iguales. Nosotros no todas las situaciones que se nos presentan las tenemos que pelear igual. Por eso es importante tener el oído presto a lo que están diciendo, a las estrategias que impulsar. Ok, esto lo peleas en esta forma. Te metes en alguna oración, te metes en alguna oración, ok, pero hay veces que tienes que actuar. Ajá, Hay momentos en que tú tienes que pararte y actuar. Pero hay momentos en que sí podemos ir al secreto, a esperar ese tiempo, y el Señor en su momento va a disipar lo que sea. Pero hay momentos que el Señor te dice que párate y actúa. ¿Entiendes? Entonces, por eso a él le dijo, cuando oigas eso, entonces que tú vas a actuar, es que te vas a mover, no es que vas a enfrentar, es que te vas a mover, porque es que voy a pelear. Sí, sí, Amén. Tenemos que hacerle caso a lo que él dice. ¿no? Obediencia. Que aunque se escuche, Aunque uno quiera salir cogiendo sí. a pelearlo, pero ah, tiempo de Dios. So, casi dije todo, pero unas cositas que creo que no puse. So, los Jebusites, recuerda que los Jebusites simulan batallas que no son terminadas. Son cosas que Dios quiere que tú sueltes. Antes que Dios pudiera tomar su posición, antes que David pudiera tomar su posición, Dios lo formó. Y David fue por mucho pruebas, y Dios listó todo hasta que él llegara. No sé, y él limpió el camino para que él pueda ser rey. Y en el orden para que el tribu de Benjamin pusiera sus ojos en David, ellos pues tenían que morir porque ellos no iban a querer soltar, no iban a querer. Si estaban viviendo con los Jebusites, ¿cómo no iban a poner los ojos? So, el tribu de Benjamin, ellos resistieron el cambio, aunque ellos sabían que David fue ungido rey. So, ellos sabían, pero todavía no resistieron. Y porque Saúl era tribu de Benjamin. So, como todos eran tribu de Benjamin, pues no estaban peleando porque era una posición que estaba, como que lo querían tener ahí, pero no se querían soltar. Y eso es cuando uno está agarrado de algo que Dios ya ha dicho que tienes que soltar, pero tú no lo quieres soltar. Porque hay diferentes cosas que Dios te dice que tú sueltes y tú sabes, pero no lo quieres soltar. Por eso, mira, yo le puse, cuando el pueblo de Dios subió de Egipto, él le dijo, toda la tierra de Canaán era para ellos. Y Dios dijo que terminaran a todo el mundo. Exactly, no lo Y hicieron. ellos dejaron a los egipcios. Dejaron esa tierra. Entonces, esa fue el trabajo aquí para ellos. Y por eso que cada vez sabían ellos, sabía los museos, y ahora aquí está pasando también. Yes, exactly. Pero fue porque, como Dios te dice a ti, Dios te dijo a ti, quita y bota todo, y te hubiese dejado algo, ese algo es el que te iba a acercar a ti, el que te iba a hacer tu tropiezo. Eso le pasó al pueblo de Israel. No eliminó el pueblo, los jebuseos, y fueron su tropiezo en muchos años. Porque no siguieron las instrucciones del Señor cuando le dijeron, toda la tierra será de ustedes, eliminen a toda esa gente que está ahí y adueñense de la tierra. Entonces los Benjamín, no lo hicieron, porque ellos eran los que estaban en esa área, no lo hicieron. No hicieron pelear, parece fue que o le cogieron miedo, o lo vieron insignificante, y no me dejaron ahí. Y eso fue lo que No, eso fue la- Y son cosas que atrasan a veces nuestro crecimiento espiritual, lo atrasan. Sí, exacto. So, el enemigo siempre quiere que tu corazón esté duro, quiere que no quiere que Dios tome el lugar que Dios quiere tomar. Pero eran los legos de mí, ¿verdad? Pero Dios quiere
quiere que tú des tu corazón. Okay. So, ¿qué dice? So, Jerusalem es el capital de Israel, el corazón de Israel. So, eso simula, es tu corazón. So, el enemigo no quiere que tú des tu corazón. Él quiere que lo escondas, que pongas paredes, que nadie me entiende, nadie me quiere, todos me van a echar al lado, no puedo confiar en nadie. Son todas mentiras. Y todo eso son mentiras, porque él no quiere que tú des. ¿Y qué dice los versículos que dice? Dios, ¿qué quiere Dios? Dios quiere tu corazón. Proverbios 23, 26 dice, hijo, dame tu corazón y déjame tus ojos, to delight in my ways. Si quieren buscar Proverbios 23, 26. En Deuteronomy 6:5 dice, ama a Dios Con todo tu corazón. Yeah. Está ahí la pantalla. Perfect. Y ella buscándolo. Ok, y mira, en Primeros Reyes 11:36 dice, ¿me puedes poner? Primera de Reyes. A su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí, ciudad que yo me he elegido para poner en ella mi nombre. So él quiere, like, es por eso el enemigo siempre quiere. Eso siempre dice que cualquier momento. Sobre todas las cosas guardadas por Yes. Está mala vista. Sí, sí, porque ahí dice, es donde él escogió desde el momento, pero porque David es David. Él mantenió sus ojos en Dios. Y no importaba lo que estaba pasando, porque el enemigo, él nomás quiere jugar. Él quiere jugar contigo. So tú puedes escoger, vas a jugar con el diablo. Y vas a dejar que él te vire y te tire dinero, propiedades, cosas, todas distracciones, mentiras, todas las cosas, porque él quiere jugar. Aquí hay mucho juego. O pones tus ojos en Dios. Y cada vez que viene una mentira, una distracción o cualquiera, tienes que estar bien astuto. De todo importa. Todo importa. Viene un pensamiento en la cabeza o esa persona, yo no sé por qué, pero esa persona me cae gorda. Analiza. Porque Dios no te va a decir esas cosas. So, uno tiene que analizar. Y en ese momento viene como que el juego. Okay. Y David dice, no voy a poner atención, voy a mantener mis ojos. Y viene, si lo saco, pues creo que entienden. Vamos a decir que viene otro distracción. Esa fue la oportunidad de seguir moviéndose un paso en el juego del diablo. Pero en vez de poner atención y decir, no, mantengo mis ojos aquí. Pero si tú quieres jugar, el diablo quiere jugar. Él le gusta, él es paciente. Le gusta hablar con uno. Oh, Una vez yo escuché en una predica que decía que es que antes me pasaba tanto, pero decía que uno tenía más conversaciones con el diablo que con Dios, porque cuando llegaban las batallas, la guerra mental que uno tiene, eso me pasaba mucho, ¿ok? Pero yo ya estoy aprendiendo. No, yo me entiendo. pasaba. Y yo me dije, Es parte de aprender. No, sí. Porque se siente como que normal, pero no das cuenta porque uno no sabe Sí. uno no sabe que hay tantas cosas espirituales que te entretienen muy bien. Y tú te puedes estar distraída. Y se escucha bonito. Y hace muchas cosas. Y entonces sales jugando con él. Y él sigue, él juega porque la cosa es que el diablo ya perdió. Solo No que le importa. él no le importa hacerte perder tiempo. Y si David
le hubiera hecho caso cada vez que una voz le decía, maté a esta persona, vete y sé esta persona, y otra persona, él podía decir, me voy para allá, va a poner atención, me voy para allá, me voy a atención, y le quitaba los ojos a Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere, él siempre quiere estar nomás jugando. Pero es importante que entiendan que esto es verdad, esto es, la vida de él es un símbolo donde él tomó el lugar donde Dios quiere estar. So él con la ayuda de Dios, sacó a los Jebusites y ahora ese es el lugar donde Dios dijo que él quería establecerse. Había Jerusalén es representante de donde la presencia de Dios va a ser, que Él quiere estar con su gente. En Lucas 19:41. So, la tarea es identifica los Jebusites en tu vida. Son obstáculos que no están afuera de tu vida, pero están all right, so deep strongholds, deep-rooted strongholds. Strongholds first? Fortaleza. Okay, fortalezas se sienten que no se pueden tocar, se sienten incómodos, pero se sientan en lugares donde Dios quiere ocupar ese lugar. So un stronghold es algo que ha tomado raíz, que está protegido, no nomás ha tomado raíz, está protegido. So aquí, la mentira que tú has creído está siendo protegida. So vas a pelear la mentira con la palabra de Dios. Había más, en inglés lo puedo decir mejor. Muchas gracias. Me tuvo muy bien. Y pues aquí yo hice, esas son palabras que yo he usado para pelear la mentira. Y esto es un